Durante mucho tiempo hemos repetido una frase tranquilizadora, casi anestésica: nunca es tarde para amar. La hemos repetido con buenas intenciones, como quien intenta calmar un miedo profundo, el miedo a quedarse solo, el miedo a que el tiempo se cierre como una puerta. Sin embargo, la experiencia clínica, la observación de la vida real y los conocimientos actuales sobre el funcionamiento del cerebro adulto nos obligan a introducir matices incómodos. No para desalentar el vínculo, sino para comprenderlo, no para promover el aislamiento, sino para evitar sufrimientos evitables. Porque el problema no es la edad en sí. El problema es qué le ocurre a un ser humano cuando intenta reorganizar su mundo afectivo en una etapa de la vida en la que su estructura psíquica ya está profundamente consolidada. A los 40, 50 o 60 años, no somos versiones más viejas de quienes fuimos a los 20. Somos otra cosa. Somos una historia encarnada. Somos hábitos emocionales convertidos en reflejos. Somos heridas que aprendieron a protegerse. Somos estrategias de supervivencia que, durante décadas, nos permitieron seguir adelante. El cerebro adulto ha cambiado, no en el sentido catastrófico que suele imaginarse, sino en un sentido estructural. La neuroplasticidad sigue existiendo, pero ya no es expansiva y exploratoria como en la juventud. Se vuelve selectiva, defensiva, económica. El cerebro maduro aprende menos por entusiasmo y más por protección. Aprende menos para transformarse y más para conservar el equilibrio que ha logrado construir. Esto no es una carencia, es una adaptación. Es la manera que tiene el organismo de preservar su estabilidad después de haber atravesado pérdidas, rupturas, fracasos, duelos, decepciones. Por eso, cuando una persona después de los 40 intenta iniciar una nueva relación de pareja, no lo hace desde un terreno neutro. Llega con un sistema nervioso que ya sabe qué le calma y qué lo amenaza. Llega con rutinas que no son caprichos, sino mecanismos de regulación emocional. Llega con silencios que lo protegen, con horarios que lo ordenan, con distancias que lo mantienen en pie. Y cuando ese equilibrio se ve alterado, incluso por una relación deseada, el cuerpo reacciona. He visto muchas veces a personas que dicen estar enamoradas, pero cuyo cuerpo empieza a hablar otro idioma: trastornos del sueño, irritabilidad persistente, fatiga sin causa aparente, pérdida de concentración. No entienden qué ocurre. La relación es buena, la otra persona es amable, no hay conflictos graves. Y sin embargo algo se tensa por dentro. Lo que se tensa no es el vínculo consciente, es el sistema de regulación profunda. El cerebro interpreta la adaptación constante como una forma de peligro, no un peligro visible, sino uno silencioso, la pérdida de coherencia interna. A esta edad, adaptarse ya no es una aventura, es un esfuerzo. Y cuando el esfuerzo se prolonga, el estrés se cronifica. El cortisol deja de ser una respuesta puntual y se convierte en un clima interior. La persona comienza a sentirse cansada de sí misma, como si tuviera que representarse para seguir siendo aceptada. Y ese cansancio no siempre se reconoce como señal de alarma, porque hemos romantizado la idea de que amar implica sacrificarse. Aquí aparece una de las grandes confusiones afectivas de la vida adulta: creer que el amor verdadero exige renunciar a la propia forma de estar en el mundo. Esa creencia, que puede parecer noble, es profundamente peligrosa después de los 40, porque ya no se trata de aprender juntos, sino de desorganizar estructuras internas que tardaron décadas en estabilizarse, y el organismo resiste esa desorganización. Otro aspecto crucial es la memoria emocional. A esta edad, el cerebro no solo recuerda, anticipa. Cada nuevo vínculo despierta ecos de vínculos anteriores, no como recuerdos conscientes, sino como reacciones automáticas. Un gesto, un tono de voz, una ausencia, una demora, pueden activar viejas huellas afectivas. El cuerpo reacciona antes de que la razón pueda intervenir, y muchas personas se sorprenden reaccionando de manera que creían superada. Celos que pensaban haber dejado atrás, necesidad de control, miedo al abandono, evitación de la intimidad. Esto no significa que estemos condenados a repetir el pasado. Significa que el pasado no resuelto no desaparece con la edad, se organiza mejor, se vuelve más silencioso, más rápido, más automático. Y cuando dos personas con historias emocionales densas se encuentran, no solo se encuentran ellas, se encuentran también sus mecanismos de defensa, sus modos de protegerse, sus antiguas heridas. Por eso, a esta edad,
La compatibilidad no se construye fácilmente, no se negocia como un contrato, no se aprende con talleres de comunicación. O existe en lo esencial, o el vínculo se convierte en un campo de microajustes constantes que desgastan. Compatibilidad no significa pensar igual ni querer lo mismo, sino regular el estrés de manera compatible. Dormir parecido, callar parecido, necesitar cercanía en momentos similares, resolver conflictos sin desorganizarse mutuamente. Cuando esa compatibilidad no existe, el vínculo no solo no nutre, erosiona, lentamente, sin escándalo, sin grandes discusiones. Erosiona la vitalidad, la creatividad, el deseo de futuro. Y a esta edad, lo que se erosiona cuesta mucho más recuperarlo. Existe además un fenómeno silencioso, que aparece con fuerza después de los 40, la ilusión del tiempo restante. Muchas personas sienten que no pueden permitirse esperar, que no pueden perder oportunidades, que estar solo es un lujo que ya no pueden pagar. Esta urgencia no nace del amor, nace del miedo. Miedo a la vejez, miedo a la enfermedad, miedo a no ser elegido, miedo a desaparecer sin testigos. Y cuando el miedo dirige las elecciones afectivas, el resultado rara vez es la paz. El tiempo, en esta etapa de la vida, no se mide en cantidad de años compartidos, sino en calidad de estado interior. Un vínculo que roba serenidad, roba tiempo de vida. Un vínculo que desorganiza el cuerpo acelera el desgaste. Y esto no es una metáfora. El estrés relacional sostenido tiene efectos directos sobre el sistema inmunológico, el sistema cardiovascular y la salud cognitiva. Por eso, la pregunta central ya no debería ser ¿puedo volver a amar?, sino ¿qué tipo de vínculo puede coexistir con la persona que soy hoy, sin obligarme a traicionarme? A esta edad, la renuncia más peligrosa no es a la pareja, sino a la propia coherencia interna. La soledad, cuando es elegida y habitada, puede ser reguladora, creativa, incluso reparadora. La mala compañía, en cambio, es un estrés permanente, y el cuerpo, tarde o temprano, pasa factura. Existe una confusión persistente, que se vuelve especialmente peligrosa con el paso de los años. Confundir compañía con vínculo no son lo mismo. La compañía alivia momentáneamente el miedo a estar solo. El vínculo, en cambio, transforma la manera en que una persona habita su vida. A partir de cierta edad, muchas relaciones se inician no desde el deseo genuino de compartir, sino desde la angustia anticipatoria. ¿Quién estará ahí cuando el cuerpo falle, cuando la noche se vuelva larga, cuando la fragilidad aparezca? Esa motivación es comprensible, profundamente humana, pero también es una de las más inestables sobre las que puede construirse una relación. Cuando el miedo a la soledad se convierte en el motor del vínculo, el sistema nervioso entra en una lógica de supervivencia. Ya no se trata de elegir al otro, sino de no perderlo. La relación deja de ser un espacio de encuentro para convertirse en un refugio defensivo. En ese contexto, la persona tolera lo que antes no hubiera tolerado, justifica lo que antes hubiera cuestionado, se adapta incluso cuando esa adaptación erosiona su identidad. No por amor, sino por miedo. A esta edad, el miedo no suele expresarse de manera ruidosa, no aparece como desesperación evidente, sino como razonamientos aparentemente sensatos. No es perfecto, pero nadie lo es. Mejor esto que nada. No puedo ser tan exigente a esta altura. Estas frases no nacen de la sabiduría, nacen del agotamiento, del cansancio de volver a empezar, del temor a no tener fuerzas para atravesar otra ruptura. Y sin embargo, una relación sostenida desde el miedo termina generando exactamente aquello que intenta evitar: más soledad, más desgaste, más sensación de estar atrapado. El cuerpo suele ser el primero en darse cuenta. Aparecen pequeñas renuncias que parecen insignificantes. Dejar de hacer actividades que antes daban placer, reducir el contacto con amistades, modificar rutinas que sostenían el equilibrio emocional, no porque el otro lo exija explícitamente, sino porque la relación empieza a ocupar todo el espacio psíquico disponible. La vida se achica, y cuando la vida se achica, el malestar crece. Otro fenómeno frecuente en esta etapa es la repetición amplificada de los viejos patrones afectivos. Con el tiempo, el cerebro no se vuelve más libre, se vuelve más eficiente. Repite lo que conoce, reacciona de la manera que aprendió a reaccionar. Si una persona fue evitativa en su historia afectiva, tenderá a ser más evitativa. Si fue dependiente,
más dependiente. Si necesitó controlar para sentirse seguro, controlará con mayor rigidez, no porque no haya aprendido, sino porque los automatismos emocionales se consolidan. El error consiste en creer que la experiencia, por sí sola, produce madurez. La experiencia no elaborada produce rigidez. La madurez aparece solo cuando la experiencia ha sido pensada, sentida, comprendida. De lo contrario, se repite. Y cuando dos personas con automatismos no elaborados se encuentran, el vínculo se convierte en un escenario donde ambos actúan viejos guiones con mayor intensidad. Porque a esta edad persistir en un vínculo que no nutre no es una prueba de compromiso. Es una forma de violencia silenciosa contra uno mismo. Llegados a este momento, aparece una verdad que suele incomodar, pero que resulta liberadora cuando se la comprende sin prejuicios. No toda vida buena necesita una pareja. Esta idea choca con décadas de relatos culturales que han equiparado amor con realización y pareja con sentido. Sin embargo, la experiencia humana es mucho más amplia y compleja. Hay vidas profundamente significativas que no se organizaron alrededor de un vínculo romántico. Y hay relaciones de pareja que, lejos de enriquecer, empobrecieron la existencia de quienes las sostuvieron. A partir de los 40, 50 o 60 años, la relación más determinante ya no es la que se tiene con otro, sino la que se tiene con la propia historia, con lo que se ha vivido, con lo que se ha perdido, con lo que no ocurrió. Si esa relación interna es hostil, ninguna pareja logrará calmarla. Si, en cambio, esa relación ha alcanzado cierto grado de reconciliación, la vida puede volverse sorprendentemente habitable, incluso en soledad. Existe una forma de estar solo que no es aislamiento ni resignación, es una soledad habitada. Una soledad que no huye del silencio, que no necesita ser llenada de ruido o presencia constante. En ella, la persona ya no se siente incompleta, sino entera. Y desde ese lugar, cualquier vínculo deja de ser una tabla de salvación para convertirse en una elección lúcida. Solo entonces una relación puede ser realmente justa con ambos. El problema surge cuando se intenta construir pareja sin haber hecho ese trabajo previo, cuando se busca en el otro lo que todavía no se ha podido construir dentro. A esta edad, ese movimiento suele ser costoso. El vínculo se vuelve una escena donde se representan demandas antiguas: ser reconocido, ser cuidado, ser reparado, demandas legítimas pero imposibles de satisfacer plenamente desde una relación adulta. Ninguna pareja puede reparar una historia que aún duele. Por eso, cuando una relación aparece en esta etapa de la vida y resulta verdaderamente nutritiva, suele tener características muy específicas. No invade, no exige fusión, no obliga a renunciar a la propia forma de estar en el mundo, respeta los silencios, las rutinas, los tiempos. No compite con la identidad previa, sino que convive con ella. No promete felicidad, pero ofrece estabilidad emocional. No acelera, acompaña. Estas relaciones no se sostienen en la intensidad, sino en la coherencia, no en la promesa de cambiar al otro, sino en el respeto por lo que ya es, no en el miedo a perder, sino en la libertad de elegir cada día. Son vínculos donde ambos pueden seguir siendo quienes son, sin tener que encogerse ni justificarse. Pero este tipo de relación no es frecuente, y no debería buscarse con desesperación. Cuando se busca desde la urgencia, se pierde la capacidad de discernir. Se confunde amabilidad con compatibilidad, presencia con disponibilidad emocional, y el cuerpo vuelve a tensarse, aunque la mente insista en que esta vez debería funcionar. Aceptar que tal vez no habrá pareja, o que no es imprescindible que la haya, no es una derrota, es una forma de realismo afectivo. Y el realismo, lejos de apagar la vida, puede devolverle una calma profunda, permite invertir la energía en aquello que sí responde. El cuidado del cuerpo, las amistades elegidas, la curiosidad intelectual, la transmisión a otros, la creatividad tardía que muchas veces aparece cuando la presión del deber se disuelve. A esta edad, la vida no pide demostraciones, pide coherencia. Pide relaciones, con o sin pareja, que no desorganicen, que no enfermen, que no obliguen a traicionarse. Pide vínculos que acompañen el ritmo real del cuerpo y de la psique, no el ritmo impuesto por el miedo o la comparación. Tal vez el error no sea tener pareja después de los 40, 50 o 60. Tal vez el verdadero error sea no escucharse, no escuchar el cansancio, no escuchar el cuerpo cuando se tensa.
no escuchar la tristeza que aparece incluso estando acompañado, no escuchar la paz que surge cuando uno se permite estar solo sin culpa. Hay etapas de la vida en las que amar al otro implica, antes que nada, no abandonarse a uno mismo, y hay momentos en los que la mayor forma de amor no es buscar, sino habitar plenamente lo que ya se es. Desde ahí todo lo que llegue, si llega, podrá ser recibido sin miedo, y todo lo que no llegue dejará de vivirse como una falta. Porque al final, lo que verdaderamente sostiene una vida, no es la presencia constante de otro, sino la capacidad de estar en paz con la propia compañía. Cuando esa capacidad existe, ninguna soledad asusta, y ninguna relación, por intensa que sea, resulta imprescindible.